Venía un anciano acá por el interior de Misiones, un pueblito muy chiquito, más o menos 700, 800 habitantes. Venía caminando un anciano muy sabio, un anciano con su discípulo. Venían relevando un poco el pueblo a ver qué cosas podrían mejorar, qué cosas podrían ayudar a esa comunidad, ¿no? Hasta que llegan al final de un camino y encuentran una casita muy chiquita, muy precaria, de madera, muy humilde, unos 3 metros por 4 más o menos, unos 12 metros cuadrados, una casita muy chiquita. Tocan la puerta y antes de tocar la puerta ven hacia el costado que hay una vaca atada ahí afuera. Tocan la puerta, sale el señor, dicen, bueno, mire, soy fulano de tal, estamos relevando a ver cómo está, cómo vive usted en esta comunidad. El señor dice, no, mire, la verdad que estamos bien, aunque con muy pocos recursos, tenemos muchos hijos, y lo único que nos da la subsistencia es esa vaca que usted ve ahí. Esa vaca nos da leche, nos da queso, con lo que nos sobra lo podemos vender y podemos subsistir. Mira vos, bueno, bárbaro, ¿y están bien? Sí, estamos perfectos. Entonces, bárbaro, se despide, el anciano se va. Cuando se están yendo, el señor cierra la puerta y el anciano le dice al discípulo, sacrifique la vaca. No, pero ¿cómo vamos a hacer eso si es su única subsistencia? Sacrifica la vaca. Va el discípulo, sacrifica la vaca y se van. Al año, el discípulo estaba muy preocupado. Dice, ¿qué habrá hecho esta gente? ¿Cómo puede ser su única subsistencia? Al año vuelve a la misma comunidad, empieza a buscar la misma casita y encuentra una casa hermosa, toda de material, con todo un parque adelante, un parque atrás. Toca la puerta, sale el mismo señor. Y dice, ¿qué pasó? ¿Cómo hicieron para crecer tanto? Yo pensé que habían vendido la propiedad cuando vi esto, qué sé yo. No, dice, lo que pasa es que el año pasado, cuando ustedes se fueron, no sé quién nos sacrificó la vaca. Entonces no nos quedó otra que empezar a sembrar. Que con lo que sembramos empezamos a vender y con eso que vendimos empezamos a crecer. Al final teníamos un montón de conocimiento y de habilidades que no sabíamos que la teníamos. Así que, bueno, acá estamos, bastante mejor que el año pasado. El discípulo se fue pensando justamente qué había hecho el anciano, ¿no? Y el anciano lo que hizo fue sacar a esta familia de su zona de confort. ¿Y qué es la zona de confort? La zona de confort no es más que un lugar donde nosotros nos sentimos seguros y tranquilos porque los conocemos. Sea esa zona buena o sea esa zona mala. El clásico que se va a trabajar todos los días, 3 horas por día arriba del auto. Imagínense, 3 horas por día. Estamos hablando de que en 10 días son 30 horas, es un día cada 10 días. O sea, el 10% de su vida la dedica arriba del auto. Y no cambia ni de trabajo ni de casa. Está cómodo en su trabajo, está cómodo en su casa, está cómodo 3 horas al día y no cambia esa situación. Y sobre todo el ser humano que tiene una capacidad de adaptación tremenda. El ser humano puede vivir en el Polo Norte, en el desierto, en cualquier lado, tarde o temprano nos acostumbramos. Nos acostumbramos a estar 3 horas arriba en el auto, nos acostumbramos a caminar 40 kilómetros por día, nos acostumbramos. El ser humano se acostumbra. Y eso es zona de confort. Entonces podemos hacer 2 cosas con eso. O nosotros decidimos salir a la zona de confort, o un agente externo nos saca de la zona de confort. El clásico, ¿viste? Llegás a tu trabajo, viene tu jefe y te dice, vení Lucas, pasá, quiero hablar con vos. Dice, no, mirá, la verdad que no estás cumpliendo con el promedio de la industria, necesitamos que cumplas determinado objetivo, no los cumpliste, así que te vamos a tener que vincular, te vamos a tener que despedir. Y salís amargado, salís enojado y cuando estabas afuera así, bien. Buenísimo, dice, este tipo tomó la decisión por mí, hace 6 meses que me quiero ir de acá. Y no sabía cómo hacerlo, no me animaba, no sabía cómo encararlo y el tipo tomó la decisión por mí y me sacó de ahí. Un agente externo me sacó de la zona de confort. Entonces, ¿hasta qué punto esas desventajas de un golpe que uno recibe en realidad no es una desventaja deseable? Malcolm Gladwell escribió un libro muy bueno, se llama David y Goliat, y justamente da 3 ejemplos que son fulminantes. Uno de los ejemplos es un ejercicio que se hizo en un colegio, donde se agarraron 2 grupos de alumnos y se le dio la misma consigna, exactamente la misma. Una de las consignas estaba en perfectas condiciones, letras grandes, bien negras, con un fondo blanco, se podía leer perfecto. Y la otra, por otro lado, a otro grupo le dio la misma consigna, pero con letras muy chiquitas, grisecitas, difícil de leer. ¿En cuál creen ustedes que tuvo mejores resultados? No es esta. La que más difícil era leer. Porque justamente la dificultad por leer terminó haciendo que la gente se enfoque, se concentre más.
Entonces, ¿hasta qué punto esta desventaja de darle una consigna difícil de leer no terminó beneficiando a los alumnos? Otro de los ejemplos que también es muy claro es el caso de los disléxicos. ¿Saben lo que es la dislexia? La dislexia es una disfunción cerebral donde es un cerebro normal, pero al leer utiliza distintas zonas que no son las zonas que uno adecuadamente usa. Entonces, le es muy difícil leer. Aunque ustedes no crean, casi un tercio de los emprendedores más exitosos del mundo, de los políticos, de los intelectuales, las personas más exitosas son disléxicos. Un tercio, muchísimo más alto que el promedio de la sociedad. Y justamente porque las dislexias, al no poder leer, profundizaron su capacidad para poder escuchar, para poder memorizar lo que escuchan, para poder ser más influenciadores, para ser mejores negociadores. Y eso lo terminó mejorando en otro sentido. Por supuesto que fueron y le preguntaron a los disléxicos, che, ¿te gustaría que tu hijo sea disléxico? Pero ni loco, es una discapacidad terrible. Hay mucha gente que no está en este tercio, que también son disléxicos y no la pasaron bien, ni loco quiero eso. Pero ¿hasta qué punto esa desventaja, esta gente no lo convirtió en una ventaja? Inclusive un caso mucho más extremo, que es el caso de un estudio que se hizo sobre 700 personas, que más o menos tienen de 2 a 3 páginas en un libro de historia, ¿no? Políticos, primer ministros, desde Homero a Kennedy. Se encontró que el 45% de esta gente había perdido a uno de sus padres cuando tenían menos de 20 años. Es más, 67%, casi el 70% de los primeros ministros de Gran Bretaña habían perdido a uno de sus padres cuando tenían menos de 16 años. Una tasa similar es para el caso de los presidentes americanos. Imagínense, es muchísimo más alto que el promedio de la sociedad. Por supuesto que también está la otra cara, ¿no? La gente que está presa, la gente que está en un penitenciario, tiene de 2 a 3 veces más probabilidad de haber perdido a uno de sus padres cuando tenía menos de 16 años. O sea, tenemos ambos casos. Pero fíjense cómo en un caso esa desventaja los terminó fortaleciendo, los terminó potenciando, y en otro caso los terminó hundiendo. Por supuesto que no podemos decir que perder a uno de tus padres siendo menor de edad, en cualquier caso es terrorífico, pero siendo menor de edad es aún más traumático, es lo más horrible que te puede pasar, ¿no? Simplemente estoy dando esto como ejemplo, como un caso tan traumático, se puede llegar a convertir en algo que nos fortalezca tanto. E inclusive en psicología existe lo que es el crecimiento postraumático, que frente a un trauma crecemos. O la resiliencia, donde es distinta a la resistencia. La resistencia es poder resistir un trauma, es poder resistir un golpe. La resiliencia es resistirlo y crecer en el proceso. Por otro lado, tenemos las ventajas no deseables. O sea, por un lado tenemos los golpes externos que normalmente llamamos desventajas, que en realidad algunas desventajas son deseables. Y por otro lado tenemos ventajas no deseables, de estar en la zona de confort, por ejemplo. ¿Quién de acá no le gustaría ser mega millonario, tener muchísimo dinero? La mayoría, ¿no? Bueno, en realidad, los estudios muestran que la relación entre felicidad y riqueza tiene una relación directa hasta los 80, 90 mil dólares por año. Luego de ese ingreso, la curva de la felicidad empieza a caer su tasa de crecimiento hasta cierto punto en el cual se convierte en pendiente negativa, es decir, más riqueza termina perjudicando a la felicidad. Ustedes dicen, ¿cómo puede ser que esto pase? Sí pasa. Porque aunque ustedes no crean, la gran mayoría de los millonarios del mundo son millonarios por primera vez. Es decir, que ellos no heredaron su fortuna, sino que la hicieron ellos. Esta gente viene de un hogar donde había que cuidar la luz, donde había que cuidar los recursos, donde tenían necesidades, donde había que romperse el alma para salir adelante, y eso es lo que los terminó convirtiendo en las personas que son hoy. Ahora, ¿cómo hace esa gente con sus hijos? Ellos ya son millonarios. ¿Cómo hacen para decirle a sus hijos que cuiden las cosas, que se las ganen? ¿Cómo le decís a tu hijo que vaya al colegio caminando si tenés una Maserati y 2 Porsche estacionadas en la cochera? Es muy difícil. Entonces estas son las cosas que terminan convirtiéndose en desventajas. Cuando uno piensa que ciertas ventajas que uno tiene, como por ejemplo estar en un trabajo seguro, estar en un trabajo tranquilo, sin incertidumbre, sin volatilidad, ¿hasta qué punto eso no te está perjudicando? Nassim Taleb, un escritor del Cisne Negro, un libro muy conocido, usa un término que a mí me encanta, que es antifragilidad. Y en realidad los seres humanos somos antifrágiles. El antifrágil no es lo contrario de frágil. Lo contrario de frágil es lo resistente. Lo antifrágil es lo que se beneficia de la volatilidad.
Bien, los seres humanos somos antifrágiles. Imagínense si nosotros nos quedamos en una habitación en condiciones perfectas, muy cómodos, tirados en la cama, con alimentación perfecta, con todas las condiciones perfectas durante un mes. Se nos atrofian los músculos, se nos atrofia el organismo, terminamos siendo perjudicados. Entonces, tanto nuestro sistema como nuestra psiquis necesita volatilidad, necesita incertidumbre para fortalecerse, para crecer. Entonces, al menos yo no he visto a nadie crecer en su zona de confort. Es extremadamente difícil crecer en su zona de confort. Entonces, cuando tenemos una desventaja como ser despedido, ¿hasta qué punto que te hayan despedido no es una oportunidad para empezar a lo nuevo, para profundizar tu currículum, para aprender más? ¿Hasta qué punto que te haya dejado tu mujer o te haya dejado tu marido no es una oportunidad para conocer gente nueva, para estar más seguro de uno mismo? ¿Hasta qué punto que te haya fracturado una pierna no es una ventaja para que te quedes en tu casa un poco más con la familia, disfrutando más de tus seres queridos? ¿O hasta qué punto que se te haya roto el celular o se te haya quedado sin batería el celular no es una oportunidad para empezar a escuchar más a la persona que tenés enfrente tuyo en vez de estar todo el tiempo con el celular, ¿no? Y por otro lado, ¿hasta qué punto tener un trabajo seguro, estar en una zona de confort y de comodidad no te está perjudicando? Es muy difícil crecer dentro de la zona de confort. Inclusive, si nosotros vemos a la gente que normalmente ha llegado muy alto, es gente que no solamente no está en la zona de confort, sino que la evita. Es el clásico que ustedes dicen, pero mira fulano, si ya está hecho, ¿cómo puede ser que siga renegando con ese proyecto? ¿Cómo puede ser que haya empezado ese otro proyecto? Y en realidad esa persona llegó ahí porque está acostumbrada a no estar en la zona de confort. Entonces ahora tampoco quiere caer. Por más que haya llegado arriba a lo que nosotros pensamos que es estar arriba, ¿no? Que es tener todas las comodidades. También buscan no entrar en la zona de confort. Y seguramente los que le van a decir, no salgas de la zona de confort porque vas a perder esto, te nombran todo lo que puedes perder, pero no te nombran nada de lo que puedes ganar. Es la gente que está dentro de la zona de confort, que no quiere que vos salgas. Si ustedes pueden encontrar 10.000 motivos para no salir a la zona de confort, 10.000 motivos para no emprender, 10.000 motivos para no empezar un proyecto. La familia, los recursos, no tengo tiempo. Pero en realidad lo que te va a llevar a que te muevas y a que salgas de tu zona de confort es la emoción o la motivación que te lleva a hacer eso. Es la emoción y la motivación lo que te convierte en acción. Vos podés tener 1000 ideas, pero vas a elegir una. Y esa que elijas va a ser la que vos le apliques la emoción y la motivación. Yo, en mis 29 años de vida que tengo, a los 17 años fue una de las edades que me sentí más incómodo porque tuve que elegir la carrera para toda la vida, sin ni siquiera haber trabajado nunca. Y después me recibo, empiezo a trabajar, al año estaba en relación de dependencia y dije, estoy muy cómodo, me tengo que ir de acá. Busqué una motivación, busqué una emoción para salir de ahí. Por eso justamente en el TEDx anterior yo hablo de ir sobre hombros de gigantes para ver mejor y más lejos. Porque justamente buscar esa motivación, esa emoción que nos saque de ahí. Busqué una motivación, me motivé, me traté de emocionarme y vincularme con las historias de mis padres, con las historias de Gandhi, de Steve Jobs, de cualquiera que uno puede llegar a idolatrar, que te genere esa motivación y esa emoción para salir de ahí. Y empecé un montón de proyectos. Ya actualmente es la tercera empresa que armo. Las empresas anteriores me fue algunas más o menos, en otras me fue mal, en algunos proyectos fracasé, en otros proyectos me fue más o menos. Hasta que más o menos G-Bike fue el proyecto que despegó, el proyecto que se hizo conocido a nivel global y es más o menos el que está empezando a caminar bastante bien. Ahora, ¿hubiese llegado a G-Bike si antes yo no hubiese fracasado, si antes no hubiese salido de la zona de confort 4 o 5 años antes? Yo estoy seguro que no. Estoy seguro que no. Y nombro G-Bike y nombro el tema del trabajo porque en realidad el trabajo es una de las cosas que más tiempo nos consume en nuestra vida. Si nosotros vemos que de 24 horas al día que tenemos, 8 horas dormimos, nos quedan 16. De las 16 que nos quedan, 4 usamos para comer y para higiene. Nos quedan 12. De esas 12 usamos 2 para entretenimiento o para movernos, ¿no? Nos quedan 10 horas. Esas 10 horas las aplicamos a trabajo. Es decir, más de la mitad del tiempo que estamos despiertos, estamos trabajando. No es poco. Y el tiempo es nuestro recurso más escaso. Es lo único en lo cual el 100% de la humanidad está de acuerdo. No importa religión, no importa idea, no importa país. Estamos todos seguros que nadie vive infinitamente. Que todos tenemos un tiempo muy escaso y lo tenemos que usar bien. Y que encima, si la mayoría de ese tiempo lo estamos aplicando en el trabajo,
¿Hasta qué punto ese trabajo no te está llevando a la zona de confort? No utilicemos nuestros recursos más escasos haciendo lo que otros nos dicen, lo que otros nos imponen, lo que otros nos recomiendan. Tratemos de nosotros buscarlo. Nadie quiere llegar a los 70 años lamentándose de haber estado 3 horas por día arriba de un auto. Nadie quiere lamentarse de llegar a los 70 años lamentándose de haber estado 20 años al lado de una persona que no te ama o que no te cuida. Entonces, ¿qué es lo que te emociona? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Y quizás si respondes estas preguntas no va a cambiar el mundo, pero seguramente vas a cambiar tu mundo. Y eso es el primer paso y muchas veces es lo más importante. Gracias.